Fijaos, el siglo VIII marcó un punto de inflexión verdaderamente glorioso para nuestro continente. Después de lograr frenar la expansión islámica en la famosa batalla de Poitiers, una Europa que parecía completamente sumida en el caos post-romano empezó, poco a poco, a tomar una nueva forma. Y de este panorama tan convulso surgió una figura monumental, alguien que iba a cambiar el curso de la historia para siempre, Carlomagno. Hoy vamos a desgranar en esta explicación cómo la resiliencia, la fe y una nueva estructura social sentaron las bases del mundo moderno. Vamos a ello. Bueno, esta es la hoja de ruta que tenemos para hoy. 1. El padre de Europa. 2. El renacimiento carolingio. 3. Bastión de la cristiandad. 4. El desafío vikingo. 5. Los tres estados. Y 6. La resiliencia de Europa. Arrancamos con el punto 1. El padre de Europa. El arquitecto de un ideal. Es muy fácil imaginarnos a los reyes medievales simplemente como caudillos militares o típicos señores de la guerra, ¿verdad? Pero la trayectoria de Carlomagno demuestra que fue, literalmente, el arquitecto visionario de un nuevo orden europeo. A ver, su vida estuvo llena de altibajos. En el 778 se llevó un buen batacazo militar en Roncesvalles frente a los vascones. Sin embargo, su tremenda persistencia lo llevó a la cúspide absoluta del poder político y espiritual, cuando, ojo a esto, en la Navidad del año 800 el Papa León III lo coronó emperador. Esto restauraba de un plumazo el inmenso prestigio del Imperio Romano de Occidente. Y bueno, aunque en el 843, tras varias guerras internas, sus nietos acabaron dividiendo el imperio, el precedente, la semilla, ya estaba plantada. De hecho, por todo este inmenso esfuerzo unificador, se le conoce ni más ni menos que como el Padre de Europa, un título que incluso está consagrado por la actual Unión Europea. Y es que, a pesar de la corta vida que tuvo su imperio unificado, su verdadero éxito fue establecer un ideal. Sus esfuerzos fundacionales protegieron la enseñanza, rescataron la herencia clásica y, lo más importante, forjaron una identidad compartida que heredarían las futuras naciones. Pasamos al punto 2, el renacimiento carolingio, sabiduría y civilización. Carlomagno tenía clarísimo que una civilización que pretenda perdurar no se sostiene solo a base de espadazos, requiere sabiduría. Y esto impulsó un cambio ético y económico bestial bajo su reinado. Resulta que la antigua esclavitud en el campo se había vuelto poco rentable por la falta de comercio, así que en su lugar se dio la transición hacia el sistema de siervos de la gleba o servidumbre, y esto otorgó a los trabajadores algo verdaderamente revolucionario para la época: ciertos derechos. Por primera vez había una relación contractual. Tenían la capacidad de vivir con mayor dignidad gracias a su propio esfuerzo, estableciendo obligaciones mutuas hacia sus señores. Un salto ético gigante. A nivel intelectual, ocurrió una paradoja que me parece fascinante. Carlomagno era analfabeto. Sí, tal como lo oís, pero a la vez fue el mayor defensor de la alfabetización. Atrajo a su corte a los eruditos más brillantes de toda Europa, siendo la estrella absoluta el monje inglés Alcuino de York. La visión de Alcuino la fundar en la Escuela Palatina de Aquisgrán una nueva Atenas, superando incluso la gloria de la antigüedad, al integrar y perfeccionar el conocimiento clásico con la doctrina cristiana. Y el punto culminante de esta revolución cultural fue, sin duda, la invención de la minúscula carolingia. Hasta ese momento, leer un manuscrito era un caos ilegible que cambiaba totalmente dependiendo de la región. Esta innovación introdujo un estándar: letras claras, signos de puntuación y algo que hoy nos parece súper obvio, espacios entre las palabras. Esto hizo que el conocimiento fuera accesible y perfectamente comprensible de punta a punta del continente. Es el ejemplo perfecto de la verdadera misión civilizadora de esta época. Vamos con el tercer bloque, Bastión de la cristiandad, la salvaguarda de Occidente. Mientras el imperio carolingio florecía en el centro de Europa, la península ibérica estaba librando su propia y durísima batalla por la supervivencia. El reino de Asturias se estaba consolidando como el escudo inexpugnable de Occidente. Y en el año 814, curiosamente el mismo año en que falleció Carlomagno, ocurrió algo que transformaría por completo el mapa espiritual europeo: el descubrimiento en Galicia de la tumba atribuida al apóstol Santiago. Esto no fue solo un hallazgo religioso, fue un auténtico bombazo. Compostela se convirtió en un inmenso ancla espiritual, creando el Camino de Santiago, un eje que unió a peregrinos de todas las naciones y tejió una red cultural y económica sencillamente inigualable. Y detrás de la firmeza de este bastión en el norte estaba un líder espectacular, contemporáneo de Carlomagno, el rey Alfonso II el Casto. Fijaos, su reinado duró nada menos que 51 años. Fue una figura vital, reafirmó el reino, repobló vastos territorios e incluso tuvo la enorme audacia de ocupar momentáneamente Lisboa en el 798.
Al crear esta barrera en constante expansión, absorbió el tremendo impacto de las fuerzas andalusíes, protegiendo indirectamente al frágil imperio franco de futuros asaltos por el sur. Punto número 4. El desafío vikingo. Destrucción y fundación. A ver, Europa iba a necesitar toda la protección posible, porque desde el norte se desató la era del terror vikingo. Empezó de manera brutal en el año 793, con el sangriento saqueo del monasterio de Lindisfarne. Durante 2 siglos enteros, estos increíbles navegantes mezclaron la piratería con asaltos masivos, manteniendo en vilo a toda la civilización occidental. Pero aquí os lanzo una pregunta. ¿Fueron los vikingos exclusivamente una fuerza de destrucción desalmada? La narrativa tradicional a veces nos dice que sí, pero la realidad esconde una historia de metamorfosis alucinante. Porque los datos nos muestran un legado constructivo asombroso. Por ejemplo, los suecos, conocidos como varegos, navegaron los ríos del este y fundaron lo que hoy conocemos como Rusia, estableciéndose en Novgorod y Kiev. Daneses y noruegos, por su parte, se asentaron en el norte de Francia, fundando Normandía, y desde allí unificaron Inglaterra en el 1066. Pero la jugada maestra de todo esto fue el triunfo definitivo de la Iglesia. Demostró una tenacidad increíble al lograr lo que parecía imposible, conquistar a sus propios conquistadores, a través de la fe, integrándolos en la familia europea mediante el bautismo. Y ojo, porque lo mismo ocurrió con otra gran ola de invasores feroces en el siglo X, los magiares, que venían de las estepas. Al principio arrasaron el centro de Europa, provocando un terror absoluto. Sin embargo, siguieron un camino idéntico al de los vikingos. Con el tiempo, se asentaron, aceptaron el bautismo y dieron lugar a lo que hoy es la nación de Hungría. Una vez más, de la destrucción y el caos surgió la fundación de algo nuevo y perdurable. Llegamos al punto 5. Los 3 estados. Un orden social estable. Frente a la inseguridad constante, imperios que caían, vikingos por el norte, magiares por el este, la sociedad europea tuvo que reinventarse sí o sí para poder sobrevivir, y lo hizo dividiéndose en 3 estamentos interdependientes con una lógica verdaderamente admirable. No fue algo planeado en un despacho, fue el producto espontáneo de unas circunstancias extremas. Teníamos a los oratores, el clero, que salvaguardaban el alma, la cultura y la enseñanza, los velatores eran la nobleza y los guerreros que se jugaban la vida defendiendo la tierra, y los laboratores eran los campesinos y artesanos que, con el sudor de su frente, sostenían toda la economía. Era un ecosistema de supervivencia perfecto, donde cada grupo era absolutamente indispensable para que los otros 2 no se hundieran. A primera vista, esto puede sonar a un sistema súper opresivo y rígido similar a las castas, ¿verdad? Pues un momento, porque hay un matiz fundamental. La Iglesia proporcionaba una valiosísima vía de movilidad social. Gracias al mensaje cristiano de igualdad y de forma muy pragmática, a la regla del celibato, el poder clerical no se podía heredar de padres a hijos. Esto abría la puerta para que personas nacidas en la base más humilde de los laboratores pudieran estudiar, ascender y llegar a ocupar las más altas dignidades eclesiásticas. Era una válvula de escape maravillosa que promovía un sentido de dignidad personal único en el mundo de aquel entonces. Y finalmente, el punto 6, la resiliencia de Europa, la superación constante. Después de siglos de lo que a veces, y de forma bastante injusta, solemos llamar la Edad Oscura, la historia de Europa nos demostró una capacidad de superación y resiliencia increíbles. El año 962 marca el fin de la peor etapa de fragmentación. Una vez superados los grandes ataques externos, Otón I logró refundar ese ideal carolingio, dando paso al Sacro Imperio Romano Germánico. Y esto fue clave porque trajo consigo una época de estabilidad política y paz relativa muy esperada. Preparó el terreno perfecto para la plena Edad Media, dando inicio al mayor florecimiento cultural e intelectual que verían hacer maravillas como las grandes catedrales. Para ir cerrando esta explicación, quiero dejaros con una pequeña reflexión. ¿Cómo creéis que resuenan aún hoy los ecos de este amanecer de Europa para seguir dando forma a la identidad de nuestro continente? Todo esto que hemos visto, la unificación del conocimiento a través de la escritura, la resistencia férrea desde las fronteras ibéricas, la integración de antiguos enemigos en la sociedad y un orden social basado en el esfuerzo mutuo, todas esas raíces nacieron exactamente en aquellos siglos tumultuosos. La Europa contemporánea, con sus naciones y su inmensa herencia cultural compartida, sencillamente no existiría sin esa voluntad inquebrantable de sobrevivir a su propia oscuridad. Y esa es la luz que nunca dejó de brillar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en la próxima.